El Coloso de Rodas, un monumento a la grandeza y el legado cultural. El Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ha perdurado en la memoria colectiva como un símbolo de grandeza y habilidad arquitectónica. Situado en la isla de Rodas, en el mar Egeo, esta impresionante estatua de bronce del titán Helios se erigió entre los años 292 y 280 AC para conmemorar la resistencia de la ciudad de Rodas contra un largo asedio. La construcción del Coloso de Rodas tuvo lugar en un periodo crucial de la historia griega, marcado por cambios políticos, económicos y culturales significativos. La isla de Rodas, ubicada en el cruce de las rutas marítimas entre Grecia, Asia Menor, Egipto y el Medio Oriente, había sido durante mucho tiempo un importante centro comercial y naval en el Mediterráneo oriental. Durante el siglo IV AC, el mundo griego estaba inmerso en las luchas de poder entre las ciudades-estado y los reinos helenísticos que surgieron tras la muerte de Alejandro Magno en 323 AC. Después del colapso del imperio de Alejandro, las posesiones griegas se dividieron entre sus generales, dando lugar a una era conocida como la época helenística. La isla de Rodas, originalmente controlada por el reino de Ptolomeo y de Egipto, se convirtió en una república independiente y floreciente durante este periodo. Los rodios aprovecharon su ubicación estratégica para establecer una próspera economía marítima, basada en el comercio y la navegación. Además, la ciudad de Rodas se convirtió en un centro cultural y artístico destacado, atrayendo a intelectuales, artistas y comerciantes de todo el mundo griego. El asedio de Rodas por parte de Demetrio y de Macedonia en 305 AC fue un evento crucial en la historia de la isla. Durante más de un año, los rodios resistieron valientemente los ataques del ejército macedonio, utilizando tácticas ingeniosas y fortificaciones avanzadas. Finalmente, en 304 AC, Demetrio levantó el asedio y se retiró de la isla, dejando a los habitantes de Rodas victoriosos y orgullosos de su resistencia. La construcción del Coloso de Rodas se llevó a cabo poco después del levantamiento del asedio como un acto de celebración y conmemoración de la valentía y la independencia de la ciudad. Financiado con el botín de la guerra y las contribuciones de otras ciudades griegas, el Coloso se convirtió en un símbolo duradero de la identidad y la fortaleza de Rodas. En resumen, el contexto histórico en el que se erigió el Coloso de Rodas estuvo marcado por la rivalidad entre las ciudades-estado griegas y los reinos helenísticos, así como por el florecimiento del comercio, la cultura y la innovación en el Mediterráneo oriental. La construcción del Coloso no solo fue un logro arquitectónico notable, sino también un reflejo de la identidad y el orgullo de la ciudad de Rodas en un momento de gran cambio y turbulencia en el mundo antiguo. El Coloso de Rodas, más que una simple estatua de bronce, fue un símbolo de múltiples capas que trascendió su función como monumento conmemorativo. Su construcción y su presencia en la isla de Rodas tenían un profundo significado cultural y simbólico que resonaba en toda la antigua Grecia y más allá. En primer lugar, el Coloso representaba la conexión entre lo divino y lo humano. Helios, el dios griego del sol y la personificación del astro rey, fue elegido como la figura central de la estatua. Esta elección no fue aleatoria, más bien, simbolizaba la creencia en la protección divina y la intervención de los dioses en los asuntos humanos. El Coloso, con su imponente presencia mirando hacia el horizonte, era visto como un guardián celestial que velaba por la seguridad y la prosperidad de la ciudad de Rodas y sus habitantes. Además, el Coloso era un símbolo de la grandeza y la habilidad artística de la civilización griega. Su construcción requería un nivel de ingeniería y habilidad técnica que asombraba a los contemporáneos y sigue siendo objeto de admiración en la actualidad. La estatua, con sus dimensiones colosales y su diseño meticuloso, era un testimonio del dominio griego en el arte y la escultura durante la época helenística. El Coloso también tenía un significado político y nacional. Su construcción fue un acto de afirmación de la identidad y la independencia de la ciudad-estado de Rodas frente a las potencias extranjeras. La resistencia de los rodios contra el asedio de Demetrio y de Macedonia y la posterior construcción del Coloso fueron vistos como un ejemplo de la voluntad y la determinación de un pueblo para defender su libertad y su autonomía. Asimismo, el Coloso tenía un impacto económico y social en la isla de Rodas. La estatua se convirtió en un punto focal para el turismo y el comercio, atrayendo a visitantes y comerciantes de todas partes del mundo antiguo. La fama del Coloso contribuyó a la riqueza y la prosperidad de la ciudad, fortaleciendo su posición como un centro comercial y cultural importante en el Mediterráneo oriental. En resumen, el Coloso de Rodas era mucho más que una simple estatua, era un símbolo de la fe, la grandeza y la resistencia del pueblo griego. Su significado cultural y simbólico trascendió su tiempo y lugar de origen, dejando un legado perdurable que ha perdurado a lo largo de los siglos y continúa inspirando admiración y asombro en la actualidad. El Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo antiguo, representó una hazaña arquitectónica y artística sin precedentes en su época.
Su diseño y construcción no solo reflejaron la destreza técnica de los antiguos griegos, sino que también establecieron nuevos estándares en la escala y la grandiosidad de las obras de arte y arquitectura. El diseño del coloso fue confiado al escultor Cresilas, cuya visión artística y conocimiento técnico fueron fundamentales para la realización de esta impresionante estatua. Con una altura estimada de aproximadamente 33 metros, el coloso de Rodas se erigía sobre una plataforma de piedra en el puerto de la ciudad, dominando el paisaje marítimo y actuando como faro para los navegantes. La estatua estaba hecha principalmente de bronce, aunque se utilizaban otros materiales, como hierro y piedra, para reforzar su estructura. El bronce fundido se vertía en moldes cuidadosamente elaborados para crear cada parte del cuerpo del coloso, desde los dedos de los pies hasta la corona de laurel en su cabeza. El proceso de fundición y ensamblaje requería una habilidad y una precisión extraordinarias, ya que cualquier error podría comprometer la integridad de la estatua. El diseño del coloso no solo era impresionante en términos de tamaño, sino también en términos de detalle y realismo. Cada músculo, cada pliegue de la túnica y cada rasgo facial fueron cuidadosamente esculpidos para crear una representación vívida de Helios, el dios del sol. La expresión en el rostro del coloso irradiaba serenidad y poder divino, capturando la imaginación de aquellos que lo contemplaban. Además de su diseño estético, el coloso también incorporaba elementos funcionales en su arquitectura. Las piernas del coloso estaban separadas para permitir el paso de los barcos por debajo de él, lo que enfatizaba su papel como faro y símbolo de bienvenida para los viajeros que llegaban a la ciudad de Rodas. Esta combinación de forma y función era característica del enfoque griego hacia la arquitectura y el arte, donde la belleza y la utilidad se fusionaban de manera armoniosa. En resumen, el diseño y la arquitectura del coloso de Rodas representaban lo mejor del arte y la ingeniería de la antigua Grecia. Su impresionante tamaño, su detalle meticuloso y su función práctica lo convirtieron en una obra maestra que sigue siendo admirada y estudiada hasta el día de hoy, dejando un legado perdurable en la historia del arte y la arquitectura. La función original del coloso de Rodas era multifacética, reflejando su importancia tanto simbólica como práctica en la vida de la antigua ciudad de Rodas. Construido para conmemorar la resistencia de la ciudad contra el asedio de Demetrio y de Macedonia, el coloso tenía varios propósitos clave en su diseño y construcción. En primer lugar, el coloso sirvió como un monumento conmemorativo de la valentía y la determinación de los habitantes de Rodas durante el asedio. La estatua de Helios, el dios del sol, se erigió como un símbolo de la protección divina y la victoria sobre la adversidad, recordando a los ciudadanos de Rodas su papel en la historia y su deber de defender su ciudad y su libertad. Además de su significado simbólico, el coloso también cumplía una función práctica como faro para los navegantes que llegaban al puerto de Rodas. La estatua, ubicada estratégicamente en la entrada del puerto, actuaba como una guía visual para los barcos que se aproximaban a la ciudad, ayudándoles a evitar los peligros de las aguas costeras y a encontrar un puerto seguro en tiempos de tormenta o oscuridad. Sin embargo, la existencia del coloso como faro fue breve, ya que fue destruido por un terremoto aproximadamente 54 años después de su construcción. Desde entonces, los restos de la estatua y su plataforma han permanecido en el puerto de Rodas, aunque ya no en su forma original. En la actualidad, el coloso de Rodas no existe en su forma original, pero su legado perdura en la memoria colectiva y en el atractivo turístico de la isla de Rodas. Aunque no se han llevado a cabo esfuerzos significativos para reconstruir la estatua, la ciudad de Rodas ha aprovechado su historia y su fama para promover el turismo y la preservación del patrimonio cultural. Además, el coloso de Rodas sigue siendo una fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas, que han capturado su grandeza y su belleza en obras de arte, literatura y cine. Su imagen icónica ha sido recreada en numerosas representaciones artísticas, desde pinturas y esculturas hasta películas y series de televisión, manteniendo viva su memoria y su influencia en la cultura popular. En resumen, aunque el coloso de Rodas ya no cumple su función original como faro y monumento conmemorativo, su legado perdura como un símbolo de la grandeza y la resistencia del pueblo griego. A través de su historia y su impacto cultural, el coloso continúa siendo una fuente de inspiración y admiración para las generaciones presentes y futuras, recordándonos la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural. El contexto social y político en el que se erigió el coloso de Rodas fue fundamental para comprender su significado y su impacto en la antigua ciudad de Rodas y en el mundo griego en general. Durante el periodo helenístico, la isla de Rodas experimentó una serie de cambios políticos y sociales que influyeron en la construcción y la recepción del coloso. En términos políticos, Rodas se había convertido en una república independiente y democrática después de rechazar el control del reino de Ptolomeo y de Egipto. Este cambio en el gobierno llevó a un aumento en el orgullo cívico y la identidad nacional entre los ciudadanos de Rodas, quienes vieron la construcción del coloso como un acto de afirmación de su independencia y autonomía frente a las potencias extranjeras.
El asedio de Rodas por parte de Demetrio y de Macedonia en 305 AC fue un evento crucial en la historia de la isla y en la construcción del coloso. Durante más de un año, los rodios resistieron valientemente los ataques del ejército macedonio, utilizando tácticas ingeniosas y fortificaciones avanzadas. La resistencia exitosa de la ciudad frente al asedio no solo fortaleció la posición de Rodas como una potencia naval y comercial en el Mediterráneo oriental, sino que también inspiró la construcción del coloso como un monumento a la valentía y la determinación del pueblo rodio. Además de su significado político, el coloso también tuvo un impacto social significativo en la vida cotidiana de los habitantes de Rodas. La construcción de la estatua requirió la participación de una amplia gama de trabajadores y artesanos, desde escultores y fundidores hasta constructores e ingenieros. Este proyecto monumental no solo proporcionó empleo y oportunidades económicas para la población local, sino que también fomentó un sentido de comunidad y colaboración entre los ciudadanos de Rodas. El coloso también desempeñó un papel importante en la vida cultural y religiosa de la ciudad. Como representación de Helios, el dios del sol, la estatua era objeto de veneración y adoración por parte de los habitantes de Rodas, quienes la consideraban un símbolo de protección divina y buena fortuna. Además, la presencia del coloso en el puerto de Rodas servía como un recordatorio constante de la importancia del comercio y la navegación en la vida de la ciudad, así como de su papel como puente entre Oriente y Occidente. En resumen, el contexto social y político en el que se construyó el coloso de Rodas fue fundamental para dar forma a su significado y su impacto en la antigua ciudad de Rodas y en el mundo griego en general. Desde su función como monumento conmemorativo hasta su papel en la vida cotidiana y cultural de la ciudad, el coloso reflejaba las aspiraciones y los valores de una sociedad en constante cambio y evolución. A pesar de su destrucción, el coloso de Rodas ha seguido siendo objeto de fascinación y estudio. A lo largo de los siglos, ha habido numerosas propuestas para reconstruir la estatua, aunque ninguna se ha llevado a cabo hasta la fecha. Sin embargo, se han descubierto fragmentos de la estatua original durante excavaciones arqueológicas en la isla, lo que ha permitido a los historiadores y arqueólogos reconstruir su apariencia y comprender mejor su construcción. El coloso de Rodas, a pesar de su breve existencia física, dejó un impacto perdurable en la sociedad antigua y su legado ha resonado a lo largo de los siglos, influyendo en la cultura, el arte y la arquitectura hasta la actualidad. En la sociedad antigua, el coloso fue un símbolo de grandeza y orgullo para los habitantes de Rodas y una fuente de admiración y asombro para los visitantes y comerciantes que llegaban a la isla. La construcción de la estatua fortaleció el sentido de identidad y unidad entre los ciudadanos de Rodas, quienes vieron en el coloso un recordatorio constante de su valentía y determinación durante el asedio de Demetrio y de Macedonia. Además, el coloso tuvo un impacto económico significativo en la vida de la ciudad, atrayendo a turistas y comerciantes de todas partes del mundo griego y generando ingresos a través del comercio y el turismo. La fama del coloso como una de las 7 maravillas del mundo antiguo aseguró su lugar como una atracción turística destacada y una fuente de ingresos para la ciudad de Rodas durante siglos. A lo largo de los siglos, el coloso de Rodas ha inspirado a artistas, escritores y arquitectos de todo el mundo, quienes han capturado su grandeza y belleza en obras de arte, literatura y diseño. La imagen icónica del coloso ha sido recreada en numerosas representaciones artísticas, desde pinturas y esculturas hasta películas y videojuegos, manteniendo viva su memoria y su influencia en la cultura popular. Además, el coloso ha dejado un legado duradero en el campo de la arquitectura y la ingeniería, sirviendo como un ejemplo perdurable de la habilidad técnica y la creatividad del pueblo griego. Aunque la estatua en sí misma ya no existe, su influencia se puede ver en obras arquitectónicas y escultóricas de todo el mundo, que buscan emular su grandeza y su impacto visual. En resumen, el coloso de Rodas dejó un legado perdurable en la sociedad antigua y su influencia sigue siendo evidente en la cultura, el arte y la arquitectura hasta el día de hoy. Como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el coloso sigue siendo un símbolo de la grandeza y la creatividad del pueblo griego, recordándonos la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural.